Hoy se nos habla del llamado de los 12 apóstoles. Jesús, en este momento del Evangelio, capítulo 10 de Mateo, ya tenía 5 seguidores, 5 discípulos. Primero Pedro y Andrés, después Santiago y Juan y Mateo. Y era el número típico de los rabinos, tenían sus 5 discípulos. Sin embargo, Jesús quiso tener 12. ¿Por qué 12? Que aquí se nos dan los nombres de cada uno de ellos. ¿Por qué 12? Porque era el número simbólico de las 12 tribus de Israel, y Jesús estaba diciendo con esto que estaba realmente fundando un pueblo nuevo. El pueblo de Dios lo estaba volviendo a fundar desde sus cimientos. Y entonces Jesús llama a estos 12 apóstoles. La iglesia ha considerado siempre que esos 12 apóstoles son las 12 columnas sobre las cuales pues, se asienta la estructura de la iglesia. De hecho, decimos en el credo que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, que significa que tenemos la fe de los apóstoles, no otra, sino esa que recibieron directamente de Jesús. Y de hecho eso se ha plasmado incluso de manera arquitectónica en muchos edificios, en muchas catedrales e iglesias, basílicas, que normalmente tienen 12 columnas, están sostenidas 6 de cada lado, 12 columnas, en las que normalmente se ponen incluso los nombres de estos apóstoles, y de ese modo se simboliza que la Iglesia Católica está cimentada en ellos. Y hoy, pues incluso hablamos de los sucesores de los apóstoles, porque aquí dice que Jesús les dio autoridad. Y entonces, hoy quien tiene la autoridad delegada a los apóstoles y a los sucesores de los apóstoles son los obispos. Pero yo quisiera fijarme en 2 cosas muy sencillas. Para expulsar espíritus inmundos y sanar enfermedades y dolencias. ¿Qué significa esto? Que los apóstoles reciben de Jesús una capacidad semejante a la del mismo Jesús, un poder. Es decir, son una especie de embajadores plenipotenciarios. ¿Qué significa apóstol? La palabra apóstol es distinta a la palabra discípulo. Discípulo es el que aprende, el alumno, el seguidor de Jesús, que aprende de Jesús. Todos somos discípulos en este sentido, que lo seguimos para aprender de Él. Nos decía el domingo pasado: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Sin embargo, no todo queda allí. Todos somos discípulos. La iglesia habla de ser discípulos y misioneros, es decir, enviados. Apóstol significa enviado de Dios, enviado por Jesús. Entonces, como el Padre me envió, dice Jesús, como el Padre me envió desde el cielo, así les envío ahora yo a ustedes. Apóstol. Jesús es el apóstol con mayúscula, el apóstol del Padre, enviado desde el cielo por el Padre, Hijo del Padre. Y, sin embargo, Él quiere que todos sus discípulos también nos convirtamos en apóstoles. No importa si eres sacerdote o laico, lo importante es ser enviado. Y el hecho de salir a predicar la palabra de Cristo ya nos da un poder, porque no es el poder nuestro, no es palabra nuestra, somos enviados. Esta palabra no es mía, sino del que me envió. Y sabiendo esto, sabemos que el poder no es mío, la capacidad no es mía, el talento no es mío, sino del que me envió, y Él hará milagros. Pero también me fijo en otro pequeño detalle, y con esto termino. Veamos el orden en que dice qué hicieron los apóstoles o qué les mandaron. Primero nos dice que les dio toda autoridad para expulsar demonios y curar enfermedades. Entonces, lo primero, les dio un poder de cambiar vidas, de hacer signos. Y solo después, al final de este pasaje del Evangelio, dice que Jesús les dice: vayan y proclamen que ha llegado el reino de los cielos. Es decir, anunciar la palabra. La misión
de la iglesia y la misión del apóstol no es en primer lugar enseñar una doctrina, no es un tema teórico, no es salir a hablar de ideas, no es salir a hacer reflexiones medio filosóficas, doctrinales, dar mandamientos, eso está bien, eso está mal. Todo eso llegará a su tiempo, pero primero estamos llamados a cambiar vidas, a tocar corazones, a liberar a las personas de las estructuras de pecado, a que el evangelio tenga poder en su vida para transformar, para cambiar la sociedad. Y entonces, y solo después de eso, se abrirán las puertas de los corazones para recibir el mensaje de Dios y su palabra y su doctrina y sus mandamientos. Por tanto, pidámosle al Señor que nos haga sus apóstoles, cada uno según su vocación, pero que todos seamos enviados de Cristo con poder de cambiar vidas y de anunciar su amor. Que así sea.